¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Hola Guille, ¿cómo estamos? Horas decisivas en cuanto a lo que puede pasar con la ley de financiamiento universitario por estas horas, ¿no? Y también en el marco de una catarata, diría yo, de agresiones verbales y otra vez la figura del propio presidente contra el periodismo, contra la casta, contra los sindicatos, en fin, ¿no? Yo diría hasta de violencia verbal, y esa violencia verbal se traslada muchas veces hacia distintos niveles de la sociedad, Sí, ¿no? un estilo confrontativo en el que Milei se maneja como pez en el agua, ¿no? Casualmente estaba leyendo una columna de Lucho Rodrigo, que está aquí, y que habla de este tema hace poquitas horas en el litoral, es decir, ¿quién controla a los de abajo, ¿no? Si el propio presidente es lo que dice. El diario La Nación el fin de semana publicó un informe que ahora vamos a reproducir en un par de minutos de lo que ha dicho Milei en los últimos 2 meses. Vamos a escucharlo. Ustedes pueden abstenerse porque suman con dificultad. Las ratas miserables que apostaron contra el país y contra su gente. Esto es lo que siente la gente por ustedes. Escuchen, periodistas corruptos, ensobrados, estos son los trolls. Vos seguís sumando con dificultad, Martínez. Estos son los trolls. Tienen el culo sucio. Degenerados fiscales del Congreso. Esos encuestadores que venden encuestas según la plata que le ponen para engañar a la gente según que les paga. Un esperpento con micrófono. Los tibios, tibias, La casta periodística. imbéciles bien pensantes, los resentidos de la izquierda. Lo único que logran es que el surderío inmundo nos lleve por delante. Manga de delincuentes mentirosos. El curro de los políticos con las transferencias discrecionales. El líder de la infectocracia nos encerraba a todos brutalmente. También se los va a tragar la tierra. Y ven lo vomitivo y repugnante que son. Traidores. Hay que ser demente para llegar a ese nivel de locura. Ay, cómo la sufren los mandriles. Saludos, Cris. Esto va para vos. Se supone que es abogada, pero tampoco muestra el título. Parásitos de la política. ¿Por qué no toman un rato y se escuchan solitos? Sindigarcas, sensibleros cucardos. Tienen nostalgia por la revolución bolivariana. A diestra y siniestra los cucardos, sensibleros que hablan de los jubilados. La casta tiene miedo y tiene miedo por la caja. Modelos mandriles. Hay un negocio floreciendo que se llama la producción de vaselina para economistas pifiadores seriales. Los econochantas. Ridículas, inútiles y nocivas. A los brutos que tiene al lado los mande a estudiar. Son unos inútiles que no sirven para nada. Cris, toma nota. La billetera del pagador de impuestos de la ciudad. O quizá le hizo mal tanta tintura. ¡Y le cerramos el orto! Tomen la foto porque se viene otro knockout. No dejó una por decir, ¿eh? ¿Eh? No dejó una por decir. Te anticipo que es más largo esto, es más largo. A ver, ¿qué opinan nuestros amigos, colegas, ensobrados y corruptos? ¿Eh? Yo tengo que declarar ¿Qué? que soy ensobrado, ¿no? Sí. A la noche, cuando voy me ensobro, voy al sobre y me coy tapadito. ¿Y qué se puede decir de este nivel de tanta violencia verbal? A ver. ¿Qué preocupa? ¿Eh? ¿Qué preocupa? Acabamos de ver nosotros un proceso electoral en México en el que murieron 38 candidatos asesinados por fanáticos y por los de abajo, como mencionaba Lucho en su columna, ¿no? Es decir, porque lo dijo Meryl Streep en un discurso, en una entrega de los Oscars, cuando quien está en el máximo, en el pináculo del poder, se permite una dialéctica tan violenta, habilita. Y no sabes en qué términos habilita. Es cierto que entre el periodismo y el poder hay tensión, y la hubo siempre. Acuérdense, Alfonsín metió preso a algunos periodistas en el 85. A los cagatintas, decía. Berbisky escribió Un mundo sin periodista, en el cual contaba, se quejaba de Menem. Hubo juicios públicos en la plaza en la época del kirchnerismo también. Eso, ¿no? yo vi personalmente cómo dos padres estaban al lado de una criatura que pateaba una imagen de Magdalena Ruiz Guiñazú, a quien supuestamente le habían hecho un juicio simbólico en la plaza
porque atentaba contra la democracia. Magdalena pero- Ruiz Guiñazú. Sí, y casualmente promovido por Madre de Plaza de Mayo, Exacto. cuando Magdalena fue una de las pocas voces que se alzó en el país en la época del proceso, ¿no? Lucho, ¿qué pensás? Lo mismo, que es peligroso, que se sabe cómo comienzan estas cosas, nunca cómo terminan, que francamente lo que pone como ejemplo Sansó es exacto. Las experiencias históricas muestran que la primera línea de violencia está en los fanáticos. En alguna medida lo que pasó con Cristina Kirchner respecto del intento de magnicidio se explica también por el mismo discurso violento. No deberíamos asombrarnos que pase, que ocurra, que suceda. Y somos una sociedad violenta. La Argentina es violenta. Así es que en algún momento, si no hay un freno a esta, una mínima prudencia, si el debate no vuelve a ser debate, vamos a vivir hechos violentos. Yo no lo dudo. Y como muy bien dicen ustedes, lo que sucedía en el kirchnerismo terminó, por ejemplo, con un movilero de TN, una persona grande, ahora no recuerdo el apellido, pero Julio Bazán. lo tiraron, claro. Julio Bazán. Julio Bazán. Lo tiraron por la boca del subte. No lo mataron porque no lo mataron, pero pudo ocurrir. Así es que cuidado con estas cosas. Yo entiendo que hay una especie de estrategia del presidente de no identificar opositores políticos, más allá de los que ya no existen, como Cristina. Entonces, como hacía Cristina, es muy buen negocio enfrentarse con quienes no tienen votos, con quienes no van a los cargos a competir electoralmente. Vos te enfrentás con la prensa, con los periodistas, y tenés una confrontación permanente en la que el otro no va a obtener una ventaja electoral. Entonces, creo que lo hizo Trump también, ¿no? Y lo hizo Bolsonaro. Entonces, es una estrategia, es premeditado. Las consecuencias veremos. Mira, yo estoy preocupado por el sistema democrático a partir de esto que terminamos de decir, porque lo que está en juego en definitiva es el sistema democrático. Por otro lado, hay que decir que esta persona dice de sí mismo que él va a ser el premio Nobel de Economía, dice que es el líder de la derecha mundial, dice que los demás son todos unos idiotas. Y yo a esta altura del partido me pregunto si esta persona está en condiciones de ser presidente de la nación. Sinceramente lo pregunto. Me pregunto si está en cabales para ser presidente de la nación, porque la agresión con los periodistas es la agresión con los periodistas, pero tuvimos agresión con el presidente de Brasil, agresión con el presidente de Colombia, con el de México, con España, con Francia, con Macron. Con el Congreso, ni de ratas. Claro, bueno, con el Congreso, con lo cual está diciendo que el sistema democrático en sí, en su criterio por lo menos, no contempla la posibilidad del funcionamiento de un Congreso. Y por otro lado, me parece que no solamente él, sino la gente que lo está acompañando desde el punto de vista político, es gente que no tiene formación política, es gente que no tiene formación en el ámbito de la institucionalidad y es gente que no tiene proyectos. Porque, a ver, preguntémonos, ¿cuál es el proyecto? ¿Dónde hay una definición que permita a uno sacar algún tipo de conclusiones respecto de qué vamos a hacer en economía, qué vamos a hacer en salud, qué vamos a hacer en educación, en los temas sociales? Santa Fe ha vivido hace muy poco tiempo atrás, 10 días, 15 días, un informe de Estadística y Censos que dice que Santa Fe tiene el 60% de pobreza. Y el dato pasó y nadie se ha hecho cargo de que Santa Fe tiene el 60% de pobreza, con lo que representa, en términos de pensar en el futuro nuestra sociedad, ¿es factible una sociedad con el 60% de pobreza? ¿Fue un error de los legisladores haberle otorgado facultades delegadas ahora? Sí. Digo, visto esto, Sí. haber otorgado facultades delegadas al presidente, facultades legislativas, ¿no?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que hay un error significativo ¿No se lo vio? La clase política está retrocediendo en chancletas. Incómoda. Mal. No tiene con qué responder. No tiene con qué responder. Es más, vuelve a repetirse, en todo caso lo estamos viendo en estos días, la alternativa de que vuelvan a surgir personajes que en la historia tienen responsabilidades muy concretas de lo que ha pasado en la Argentina. El caso de Cristina, por ejemplo. El caso de Cristina. Ahora es una sociedad y una dirigencia política que va en situaciones paradójicamente en vaivenes, ¿no? Porque Milei también surge como un emergente frente a lo que existía, ¿no? Y ahora parece reflotarse lo que existía por el desgaste del propio Milei. ¿Ustedes creen que el propio presidente sigue manteniendo estos niveles de popularidad e incluso lanzándose electoralmente para el año que viene? Me parece que es medio prematuro ver un desgaste en la autoridad presidencial. Mi impresión es que todavía no está. Creo que sí hay, digamos, una mayor, llamémosle, prudencia de quienes lo siguen en cuanto a la defensa constante del personaje, ¿no? Me imaginaba muchos otros argumentos en contra de lo que Héctor decía, en boca de quienes uno conoce como los libertarios, ¿no? Y dichas con todo fanatismo. Me parece que hoy esa defensa está un poco más tibia, está un poco en retroceso frente a las evidencias de lo que sucede. Pero no diría que todavía hay un retroceso en términos de poder, porque si está claro quién tiene hoy poder es Milei, ninguna duda. Como muy bien decías vos, se retrocede en chancleta y no hay además una figura que pueda convocar a algo distinto desde la oposición, ni siquiera un proyecto político que pueda convocar a algo distinto de la oposición. Y además Milei entendió que la sociedad no está reclamando definiciones políticas. Sí, tiene un excelente manejo de las redes sociales, por eso se puede dar el lujo, entre otras cosas, de criticar tanto a la prensa. Y ese manejo de las redes sociales le permite generar el entretenimiento del cual hoy se nutre el grueso de la sociedad. La sociedad no discute política, la sociedad no debate como en otras épocas. Si hoy mencionábamos gobiernos, no solo los recientes, sino el de Menem o el de Alfonsín, donde había discusiones políticas en la sociedad, en mayor o en menor grado. Hoy eso, incluso en la prensa, cada vez se discute menos de política. Entonces, Milei con 3 insultos diarios asegura la centralidad de los titulares, la centralidad de los debates y la centralidad de los fanatismos a favor y en contra. Ergo, tiene el dominio de la escena y, como decía Lucho, sin que nadie se la dispute por ahora. Pero entiendo, hay una sociedad que, además de ese entretenimiento dialéctico del presidente, hoy ya, como decía Héctor, ¿no? 6 de cada 10 santafesinos son pobres, sufre cada vez más los tarifazos, su billetera no alcanza para cubrir necesidades mínimas, que quizás no pueda asistir a eso, pero ve que en la realidad eso es circo, que a ellos no les lleva, ¿no? Por lo menos no les suma. También ve que los precios en los últimos meses son los precios más o menos iguales que los que veía, menos en alimentos. Uno en alimentos ve estampidas permanentes, pero digamos que los demás bienes, que son los que generalmente no consumimos y vemos en las vidrieras, esos no se mueven tanto. Y yo creo que él confía en eso, en que en 2025 tenga, digamos, unos niveles de inflación aceptables y que pero las esperanzas que hay algo que va erosionando, porque uno advierte esto. En la canasta básica de alimentos uno ve que baja la incidencia en la canasta básica total y crece la otra parte, la de los servicios, la medicina, la energía eléctrica, el agua. La proporción ya no es 50 y 50, ¿no? Y ahí donde uno dice, ¿qué hago? ¿No compro el diario? Perfecto. ¿No pago el cable? Perfecto. Ahora, no me puedo quedar sin luz, no me puedo quedar sin agua, no me puedo quedar sin gas.
y ahí aparece este pesito que dice, son 300 pesos del aumento, 200 pesos, 1000 pesos, pero sale todo el mismo bolsillo. Yo me quedo con una frase El análisis de del 60% de pobreza es un análisis que responde al proceso inflacionario que generó, por un lado, Massa, que continuó muy significativamente en diciembre del año pasado y en enero de este año Milei. En esos 2 meses Milei hizo un colchón inflacionario. Y después un proceso en donde los salarios nunca se pudieron recomponer. Este es un fenómeno que ha dejado a sectores de la clase media de Santa Fe en la línea de pobreza. Esto es lo que nosotros tenemos que, me parece, empezar a ver y a trabajar, porque si no hay nadie que se haga cargo del dato, creo que la difusión del dato y el reclamo de por qué es lo que está pasando, bueno, tiene que aparecer en la discusión. Y a partir de saber fehacientemente qué pasó y por qué el 60% de pobres hay en Santa Fe, ¿qué vamos a hacer? Si yo me quedo con esta frase del flaco, o sea, del 60%, porque también, no sé, se me ocurre pensar que hay un proceso de estar normalizando esta situación. Es decir, una clase media que está en el borde del precipicio y se cae. Y un 60% de pobres, estamos naturalizando una situación que nos lleva a la ruina prácticamente, ¿no? Claro, ese detalle, discúlpame, complementar en todo caso lo que terminás de decir, porque Santa Fe además es una provincia globalmente que tiene un sector industrial muy importante compuesto fundamentalmente con pymes, y lo que ese cordón industrial necesita, distribuido en toda la bota, es que haya poder adquisitivo. Y eso es lo que está faltando. Entonces, no tienen posibilidad de crecer, y eso va en catarata, Lo tenemos a la vuelta de la esquina. La crisis de las industrias está a la vuelta de las esquinas. Esta nueva idea de lograr otros 87 héroes, como se jacta el gobierno de decir, con haber vetado la movilidad jubilatoria, que en realidad eran 2 pesos para los jubilados, no hay que decirlo. Una vergüenza. ¿No? ¿Cómo se interpreta esta idea de poder buscar algún grado de consenso, o directamente creen que es imposible en estas circunstancias? Digo, porque lo que hace el presidente se arregla con un sector, ese sector está partido, bueno, a veces juega la Banelco, lo digo en buenos términos desde el punto de vista de... Esos son los términos. Bueno, lo digo en estos términos, pero tiene que ver con... Esos son los términos. A ver, yo creo que la situación del tratamiento del tema jubilatorio le dio una gran difusión, creo que merecidamente, a los 5 diputados que se vendieron. Pero no se le dio la suficiente difusión a los que los compraron. ¿Y con qué los compraron? Porque en definitiva terminaron comprando ¿con qué? Con la nuestra. Le dieron un cargo, le van a pagar con el salario que en todo caso devenga de nuestros impuestos, de lo que nosotros vamos a pagar. Ya pasó y esta sociedad lo toleró. Bueno, pero es que lo que tenés a la vuelta de la esquina... No cayó un gobierno cuando se planteó lo de la Banelco y se naturalizó y se sigue con eso, y la gente evidentemente ya no tiene anticuerpos para enfrentarlo. Hay que hablar más de los que compran, es lo que hay que hacer. Sí. Por eso a mí me preocupa lo que vos decías hace un rato. El sistema democrático está tan fuerte como para resistir todo este show que estamos teniendo. ¿Qué sucede el año que viene en las elecciones de medio término si el gobierno, como parecen indicar los sondeos previos, puede llegar a consolidar poder, a consolidar número en el Parlamento, y la tentación autocrática le queda en la punta de las uñas? Eso para mí es mi principal preocupación. Si no lo hacen, va a ser peor todavía. Va a ser peor el deterioro democrático. El gran problema es qué alternativa política se da para frenar esa circunstancia que vos decís, Tony. Es decir, ¿cuál es la alternativa política hoy por hoy? No la hay.
O sea, Hoy no se ve. radicalismo partido, o sea, un Lustó que juega con uno, con otro, el PRO dividido, también ahora tratan o sea, la influencia de Macri trata de lograr algún grado de consenso dentro del PRO, la Unión por la Patria partida. Es decir, ¿cuál es la alternativa? Esa es un En poco la otras pregunta. circunstancias, situaciones hegemónicas de este tipo o de ausencia de actores en la oposición, generó unos actores inesperados. No sé, pienso en Bloomberg, el ingeniero Bloomberg. De pronto alguien que no tenía peso político se convirtió en Un referente. el referente de toda una sección de la gente angustiada por la inseguridad y apareció. Me parece, Lucho, que son inventos del sistema. ¿Qué Sí. querés que te diga, no? Sí. Yo sinceramente creo que la salida que tiene la sociedad es una salida multisectorial, en donde el conocimiento y la capacitación tienen un papel preponderante para buscar una salida para la Argentina. Es decir, en lugar de que las universidades se vean hackeadas como están hackeadas hoy en el país, lo que necesitamos es que surjan de las líneas de las universidades y de los científicos los tipos que digan qué hay que hacer. Y que por otro lado haya una representación social que sea capaz de establecer una mínima equidad dentro del funcionamiento de la sociedad. Porque no nos podemos olvidar también que este 60% de pobreza se generó con un enriquecimiento infinito del 10% que más tiene. Entonces, hay una necesidad de una recomposición de características sociales. Por eso hablo de una multisectorial más que de una multipartidaria. Ahora, ¿no se llega también por un combo de situaciones? Es decir, cómo juega la corrupción, cómo juega el gerenciamiento de la pobreza, es decir, también influye en otro tipo de situaciones, más allá de la concentración económica, Flaco. Sí, pero a ver, el tema de la corrupción frente a la realidad política que hoy tenemos es una cuestión de segunda importancia dentro de digamos, de la posibilidad de resolver la crisis. Porque hay que resolver esta crisis. Lo que deja de crisis este gobierno, pensá en lo siguiente, Guillermo. El gobierno de Macri aumentó un 5% la pobreza en 4 años. Alberto Fernández y Massa, otro 5% en 4 años. El 11% en 9 meses. A ver, lo que te va a dejar es una situación muy difícil de resolver. Por eso digo, me parece que la alternativa que vas a tener es una alternativa sectorial. Tiene que estar la industria, tienen que estar los empresarios, tienen que estar los sectores sociales participando para buscar una equidad, una salida Ya se con una intentó, perspectiva. Héctor, en el 2001. Se intentó, Héctor, en el 2001. bueno. Y lo único que hacían era mirarse el ombligo cada uno, salvarse esa multisectorialidad, en definitiva se terminaba haciendo sectorialidad, ¿no? Bueno. Yo recuerdo las palabras de la Iglesia. En vez de plantear soluciones globales, lo que vienen a hacer es a quejarse de lo que están pasando. Es decir, es dificilísimo, y en ese contexto creo que Sí, es cierto eso. el oficialismo tiene campo propicio, ¿no? Ante esta situación, ¿no? Cualquier alternativa de esas puede tener proyectos, Osvaldo. Esa es la diferencia. Estos proyectos no tienen. Pero por ahora tienen la expectativa de un buen porcentaje de la sociedad que creo que les va a dar el triunfo en las elecciones próximas. Vamos a No ver. veo, ojalá surjan alternativas que permitan a la sociedad optar. Bueno, y una prueba interesante me parece que va a ser, porque ahí la clase media se ve interpelada, el veto a la universidad, ¿no? Al financiamiento universitario. Esta movilización es un llamado de atención, me parece que es, no sé si es una bala que le entró al gobierno, pero sí es una patada en los tobillos. No sé, pero el gobierno dijo que va a la justicia. Va a terminar en la justicia.
Sí, una manera de no pagar y tirar el tema para más adelante. Un viejo truco. Porque además el discurso... Lo está haciendo con la provincia de Santa Fe también. No paga lo que debe pagar de los gastos, digamos, de las transferencias automáticas, lo que nunca estuvo en discusión, para la caja de jubilaciones, por ejemplo, acá en Córdoba, en todos lados. Y bueno, que se judicialice, después se verá. Bueno, muchas gracias por la visita. Ha sido un gusto. No, Gracias. Vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa, enseguida retornamos.